Estoy contento, ¿saben por qué? Porque Dios es bueno. Y mientras siga siendo Dios bueno, voy a seguir siendo contento, hermano. Voy a seguir estando contento. Porque sin merecerlo, hermanos, nosotros estamos gozando de unas bendiciones grandes. Gloria a Dios. ¿Lo tienen en el Salmo 51, hermanos? Algunos. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa noche por darnos este gran privilegio de estar en este lugar, el cual usted ha provisto para que su pueblo que ha comprado a precio de sangre se reúna, Padre mío, para darle gloria, alabanza y esa ofrenda de gratitud, Padre mío, por lo que ha hecho en nuestras vidas y por lo que sigue haciendo, Padre eterno. Gracias, Padre mío, mas ahora, Señor, emprendemos un tiempo, Padre eterno, el cual, Señor, también nos gozamos, el cual, Padre Santo, nos administra a través del consejo de esta palabra, mi Dios. Gracias, eterno Dios, y que en esta noche, Padre Santo, salgamos bendecidos en esta noche, Señor, porque su Espíritu Santo nos administra, Señor, y su palabra. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ya, pueden sentarse, hermanos, en esta preciosa noche. Y el tema es el gozo de la salvación. Aleluya. Yo creo que casi la mayoría conocen de David, el rey David. Toda su vida también yo creo que no se ha escapado de su conocimiento. Dice la Biblia que es el dulce cantor de Israel. Y habla también la Biblia que dice que él era conforme al corazón de Dios. Pero al decir conforme al corazón de Dios, no estamos diciendo que era un hombre perfecto. Porque aunque él amaba a Dios, no lo hacía perfecto. Es lo mismo que nosotros podemos amar a Dios, pero no nos vuelve perfectos a nosotros. Sino que el amar a Dios nos ayuda
hacer mejor la voluntad de Dios. Amén. Ahora, David amaba a Dios y no por eso era perfecto, sino que él trataba de hacer mejor la voluntad de Dios. Y no por eso no estaba dispuesto a fallar. Y en este salmo que nosotros vemos a un hombre que quiere arreglar su vida con Dios. A un hombre, hermanos, que abre su corazón después de encontrarse con un fracaso. Vemos a un hombre donde abre su corazón a Dios para que así mismo vea el dolor que él tiene por lo que había cometido. Ahora, en este salmo nosotros vemos 3 puntos bien importantes, los cuales tenemos que fijarnos para que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nosotros la apliquemos en nuestra vida espiritual y no vayamos a caer en un fracaso espiritual. No digo que vamos a ser perfectos, sino que tratemos de hacer la voluntad de Dios mejor. Ahora, si nosotros vemos en este salmo estos 3 puntos, la primera es la gracia de Dios. La gracia de Dios, hermanos, se compone de misericordia, de perdón y de amor. Porque este salmo lo escribe David después de que tuvo ese encuentro con ese fracaso. Y sabiendo él y conociendo quién era Dios, porque él sabía qué era lo que Dios había hecho y él amaba a Dios. Y la Biblia dice que él nos amó primero a nosotros y es por eso que nosotros amamos a Dios. No es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que él nos amó primero. Y esto es lo que había pasado con David. David había visto la misericordia y el amor de Dios, cómo Dios lo había guardado, cómo Dios lo había protegido, cómo Dios le había dado bendiciones. Primero habla y dice que Dios lo libró de las garras de los osos, que Dios lo libró de las garras de los leones, que Dios lo libró aún de la muerte y de la mano de Saúl. Si nosotros vemos, aún también lo libró de las manos del filisteo. Conocía el amor, la misericordia de Dios. Y era por eso que él tenía ese amor para Dios, David. Pero, ¿qué fue lo que pasó? No era perfecto. Como usted ni yo somos perfectos. Amamos a Dios, pero no somos perfectos. Ahora, si nosotros vemos en este salmo, vemos, hermanos, lo que Dios hizo en David. Primero, él conoció la gracia de Dios. ¿Por qué conoció la gracia de Dios, hermanos? Porque la ley decía que el que adulteraba con la mujer ajena tenía que morir. La ley decía que si alguien mataba deliberadamente a alguien, tenía que morir también. Eso era lo que decía la ley. Y esto era lo que David había hecho. ¿Qué es lo que a él le tocaba? Morir. Pero ¿qué fue lo que Dios le dio? La gracia. Le dio el amor, le dio misericordia y le dio el perdón. Que le dio disciplina, grandemente. Pero eso es lo que hace a David amar a Dios. Si lo identificamos con nosotros,
al lugar de tormento? No dice la Biblia que nos tocaba a nosotros por ser pecadores, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Todos estaban destituidos de la presencia de Dios. O sea, ¿y cuál es la paga del pecado? No era muerte o separación de Dios y el hombre, no era muerte, separación de estar en ese lugar de tormento. Esa es la paga de cada uno, lo mismo que le tocaba a David por haber hecho lo que había hecho, y a nosotros como también hombres que habíamos pecado, la paga o el cheque que nos iban a dar era la condenación. Pero la gloria del Señor, hermanos, lo que la gracia de Dios, hermanos, el amor y la misericordia de Dios viene a través de Jesucristo. En la cruz del Calvario, hermanos, murió Jesús para sí mismo traer esa gracia para todo el hombre que crea en Él. Aleluya. Muchos dicen, no, Jesús no viene ahora, Jesús no viene ahora por la iglesia, Jesús todavía no. Pero dice la Biblia que Él pacientemente, no es que se haya olvidado Dios de venir, sino que lo que pacientemente, hermanos, está esperando que todos, quiere que Él se convierta a todos. Aleluya. Pero lamentablemente no todos van a querer. Lamentablemente todos, algunos, no todos van a alcanzar la salvación. ¿Por qué? Porque dice que muchos gustaron de la maldad. Muchos gustaron del pecado, muchos gustaron del placer, muchos gustaron de estar haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Pero la gracia de Dios, hermano, está para todos. Pero depende de cada uno. Uno porque es joven dice, no estoy joven, no puedo llegar. Me voy a gozar, voy a hacer, primero voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y el viejito dice, no, ya para que ya las arrugas ya no, ¿a qué se las voy a dar? Pero lamentablemente, hermano, hay un día donde Dios va, su gracia la va a quitar. Su misericordia la va a quitar. Y ese día va a lamentar el hombre no haberlo tomado cuando era gratis, hermano. Cuando se estaba ofreciendo la gracia de Dios, no la quisieron. Es el por qué David amaba a Dios. ¿Por qué? Porque había visto la gracia de Dios, que le tocaba morir, mas no le dijo el Señor, ¿sabe qué? A través del profeta, no vas a morir, solamente te va a dar esto y esto y esto. Tú mismo te has juzgado. Ahora, la gracia, hermanos, está para el que quiere. A nadie se lo está evitando de que la pueda tomar. Se le ofrece, no quiere. Ahora, si nosotros vemos en este punto, la gracia, cuando viene la gracia a nuestras vidas, hay un gozo, hay una alegría, hay una paz, una seguridad, una confianza. ¿Sabe por qué? Porque hay perdón de todas las cosas que nosotros hicimos. ¿Sí? Hay gozo en nosotros porque hay una seguridad, una confianza que vamos a ir al cielo. Y el gozo también, hermanos, viene a nuestra vida porque nosotros tenemos una seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. Y otro, hermano, que nosotros hemos hallado las respuestas a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque decíamos, ¿para qué nosotros si nomás comemos, dormimos, nos reproducimos y morimos? ¿Para qué venimos a la tierra? Y al decir esto, hermanos, cuando se nos daba una oportunidad de hacer lo malo, nos dejábamos de hacerlo. O sea, ¿por qué? Porque no sabíamos como se dice, en las respuestas de la vida. Y ahora que nosotros hemos tenido esa
experiencia con Dios, ahora conocemos cuáles son las respuestas de nuestra vida. Es por eso que hay gozo en nuestra vida, por eso que hay paz en nuestra vida, por eso que hay seguridad en nuestra vida, por eso es que venimos a la casa de Dios para glorificar el nombre de Dios, darle gracias a Él de esta manera, para glorificar su nombre por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Ese es por qué, hermanos. Si usted no había sabido por qué venimos a la casa de Dios, es por eso. Es por eso que venimos a darle gracias a Dios, porque a nosotros nos tocaba la condenación, pero no nos la dio. Nos dio su gracia, misericordia, perdón, salvación, amor y bendiciones, hermano. Eso es lo que Dios nos ha dado. Esta es, hermano, el primer punto que debemos de aplicarlo en nuestra vida para no caer en, como dicen, en un fracaso como fue que cayó David. Amamos a Dios como Él lo amamos, pero no somos perfectos. Acuérdense, porque a veces muchos dicen, no, es que tú no amas a Dios porque no se te veía la santidad. No, la santidad, hermano, está en nuestro corazón. La santidad, hermano, no es de traer el pelo largo o todo chorreado, no, ni los pantalones agujerados, esa es la moda, los pantalones agujerados. No, lo que nosotros cuando amamos a Dios, hermanos, es y tener, hermanos, ese amor es hacer las cosas mejores para Dios. Eso es el amor para Dios, hermanos. Ahora, el segundo punto, el pecado roba el gozo de la salvación. Ese gozo que recibimos cuando tuvimos esa experiencia con Dios, ese gozo que cuando comenzamos, hermanos, todo queríamos hacer, cantar, dirigir, barrer, hacer aquí, hacer allá, hermanos, eso se va. De estar en la casa de Dios, se borra. Cuando el pecado viene a nuestra vida o nos envolvemos hacia nuestra dirección o nuestra vida al mundo, hermanos, o nos envolvemos al mundo, entonces el gozo de nuestra salvación se va. ¿Qué fue lo que pasó? El Salmo, hermanos, lo que habla el Salmo, habla de que Dios le perdone. Y no solamente le perdone, sino que veamos en el versículo, del versículo 10 al 12. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuelve a mí el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe por qué? Porque cuando el pecado llega a nuestra vida, hermano, se siente como se sentía David. Como que Dios ya no estaba con él. Como que Dios ya lo había dejado. Como que, pero no, sino que es el mismo hombre es el que se siente de esta manera. Decía el hermano Benjamín que a él le gustaba un versículo. Y dice que el impío huye sin que nadie le persiga. Y ese es el sentir de la persona que está en esa situación, que se ha encontrado, hermanos, en ese fracaso, y que el cristiano que tuvo ese gozo, que tuvo esa alegría, que cuando estaba en ese fervor ardiente de esa comunión con Dios y se ha encontrado en el fracaso, hermano, empieza a sentir de esta manera: ¿para qué voy a la iglesia? Si voy a la iglesia todos me ven mal, si voy a la iglesia me están criticando, y si aquella persona esto y si aquella persona, y no llega a la iglesia. ¿Por qué? Porque él mismo se siente mal. No es que Dios lo haya abandonado, no, Dios ahí está con cada uno de nosotros. Dios no nos abandona, Dios no nos aparta, sino que lo que habla la Biblia, que dice que el pecado
roba el gozo de la salvación. Él roba la alegría, Él roba la paz, Él roba, hermano, la seguridad que hay en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque como le digo, no somos perfectos. Amamos a Dios, pero tendemos a caer en algunas situaciones. Pero ténganlo por seguro, hermanos, de que aquí vemos en este Salmo 51 de un hombre que se había enfrentado al fracaso, pero estaba abriendo su corazón, queriendo tener esa comunión con Dios, ese abriendo su corazón para que viera el dolor que le había sentido lo que había hecho. Era el por qué estaba cantando este salmo al Señor. Porque primeramente porque conocía el amor, la misericordia y el perdón de Dios. En tus muchas misericordias, dice en el versículo 1. ¿Por qué? Porque conocía quién era Dios. Y así mismo debemos de conocer quién es Dios. Si Dios dio su vida, hermano, en la cruz del Calvario, y si estamos enfrentando el fracaso, hermano, en nuestra vida espiritual, es menester de nosotros venir ante Dios, abrir nuestro corazón delante de Dios y que vea que el dolor que nos ha causado a nosotros, lo que hicimos, y Él dice que va a perdonar. Ahora, si nosotros vemos que el pecado le robó verdaderamente el gozo de la salvación, y estaba diciendo que pusiera en él un espíritu recto, ¿verdad? Y sentía que el Espíritu Santo ya no estaba en él. ¿Por qué? Porque el pecado le robó el gozo de la salvación. Y lo vemos, hermano, diciendo, vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque no lo sentía en su vida y lo había sentido anteriormente. Si nosotros vemos los salmos que él escribió en Salmo 9:1, dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré todas tus maravillas. Tenía gozo de tener esa relación con Dios, tenía ese gozo de estar en esa comunión con Dios. Y en el Salmo 21:1 dice: el rey se alegre en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza. O sea, tenía esa comunión, esa relación, y cantaba de esta manera al Señor. El rey se goza. O sea, él era rey, él era líder espiritual y también era un líder de la música, porque él era el que hizo todo el conjunto que había en el tabernáculo. Ahora, si vemos en el Salmo 23, dice: mi copa está rebosando. Y el Salmo 34:1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará en continuo en mi boca. ¿Tendría gozo el varón? Amén. ¿Tendría gozo el hombre para cantarle a Dios de esta manera? Ese gozo, hermano, que sentía, y que esos cantos que él le daba a Dios, hermano, era porque el gozo de la salvación, el gozo de tener esa relación con Dios, el gozo de sentir, hermano, esa comunión con Dios, era lo que fluía de sus labios, porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que cuando nosotros hablamos de Dios es porque hay algo en nuestro corazón que Dios ha puesto y que nosotros le hemos estado alimentando también. Ese es porque, hermano, de que David sabía que se le había robado el gozo, el pecado. Sabía que David sabía que el gozo que él tenía ya no lo sentía. Por eso decía allá en el Salmo 32: mis huesos se secaron en el día que los abatiste. Vamos a leerlos. Está el Salmo 32, ahí está. Salmo 32:3.
Mientras callé se envejecieron mis huesos. Versículo 4, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Cuando él estaba en el pecado, cuando él no había confesado el pecado, cuando él estaba creyendo que Dios no lo había visto, sí, vino el profeta y le dijo, fíjate que le contó una historia, y después de que le contó la historia, él juzgó y dijo, no, que pague 4 veces y que muera irremisiblemente. Dice, tú eres el que tú hiciste de esas cosas. Entonces, al ver esto, hermanos, él dijo y pidió perdón al Señor. Y vemos en esta situación a David abriendo su corazón delante de Dios, y no solamente, sino que cantando en este Salmo 32, de que aun cuando él no confesó su pecado, sus huesos se secaban. La mano de Dios se agravaba sobre de él. Que como dicen, lo frondoso, lo alegre, lo contento que estaba él, se secó. Eso es lo que pasa cuando alguien conoce y el gozo de la salvación está en su vida. Aleluya. Pasa esa situación. Amén. Se borra. Cree que Dios ya no está allí. Cree que el Espíritu Santo ya no está. Cree que ya entonces el Señor está. Si nosotros hemos conocido a Dios, que Él fue el que dio a su Hijo en la cruz del Calvario, para que el hombre, todo hombre pecador, todo hombre maligno, hermano, se convierta a Dios, ¿cómo no vamos a darle si nosotros le abrimos nuestro corazón y para que vea el dolor que nosotros sentimos cuando nosotros pecamos? Cuando nosotros fallamos, hermanos, cuando nosotros, hermanos, erramos, hermanos, y el dolor está en nuestro corazón, es cuando Dios lo ve y nos perdona. David sabía, hermano. David sabía y conocía a Dios. Y por eso que dice el tercer punto, dice, reconquistando el corazón de Dios. Veamos el versículo, estamos en el versículo 10, de 14 a 17, 16 y 17. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Sabía David, hermanos, que Dios, cuando verdaderamente el hombre se arrepiente, cuando el hombre, hermanos, abre su corazón a Dios y le dice, Señor, me duele lo que hice, pequé contra ti, viene el perdón de Dios para el hombre. Aun cuando había matado, aun cuando había adulterado, Dios le perdonó. La gracia de Dios cubrió su vida. La gracia de Dios, hermano, le dio el perdón. La gracia de Dios, hermano, le dio su misericordia. La gracia de Dios, hermano, lo llenó de bendiciones. Es el porque, hermanos, cuando le dice, arrepiéntete y conviértete, busca del Señor, acepta al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Cuando lo hace el hombre y lo hace en realidad, como dice, en realidad, es porque el hombre ya no quiere más la vida que está llevando. Y le está mostrando a Dios que ya no quiere vivir como vivía antes. Y Dios le perdona. Y Dios viene la gracia de Dios al hombre. Esto es lo que pasó con David. David abrió su corazón y dice, yo sé, yo te puedo dar sacrificio, yo te puedo dar holocausto, pero tú no lo quieres. Sino que yo sé que lo que tú quieres es un corazón contristo y humillado.
nos da su misericordia, su gracia, su perdón y nos llena nuevamente de bendición. El gozo de la salvación, hermanos, vuelve nuevamente a nuestra vida. Pero depende de nosotros, de que si nosotros buscamos de Dios, aquí Dios no lo fue a buscar a David, David fue a buscar a Dios. Y dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Es una parte de una oración, la cual se tiene que hacer aquellos, ¿sí?, que se han encontrado con un fracaso espiritual, o con una situación difícil, o con una cosa que ha cometido que no debería haberlo hecho. Eso es porque, hermanos, el gozo de la salvación, hermanos, se opaca, se apaga, no se encuentra más. Y es por eso que el hombre, hermanos, a veces ya no lo vemos. A veces, hermanos, le queremos imitar, pero anda huyendo. ¿Por qué? Porque al último le empieza a echar culpas a este, culpas al otro, culpas aquí, culpas allá, sin saber que el culpable es él, de la persona. Y no encuentra esa paz, ese gozo, esa alegría. A veces se intentan estar en la casa de Dios, pero el gozo siempre va a estar allí escondido de ellos. ¿Por qué? Porque no han abierto su corazón verdaderamente a Dios. Aleluya. Es por eso, hermano, de que son 3 puntos, yo creo que bien fáciles de entender. 3 puntos que podemos aprender para no encontrarnos con una situación de esas. Y si la tenemos, acuérdense de descubrir su corazón delante de Dios. Gloria a Dios. Porque, como le dije, amamos a Dios, lo amamos, pero porque amamos a Dios, vamos a ser perfectos. No nos hace perfectos amar a Dios, sino que amar a Dios lo que nos hace a nosotros es hacer mejor o tratar de hacer mejor la voluntad de Dios. Eso es el amar a Dios, hermanos, porque si nosotros no amamos a Dios y decimos que amamos a Dios y no tratamos, porque dijo Jesús un día, el que me ama guarda mi palabra. Como quien dice, el que me ama hace mi voluntad. Amén. No dice van a ser perfectos, no, dice hace mi voluntad. Y cuando uno trata de hacer la voluntad mejor para Dios, hermanos, el gozo es grande en nuestras vidas. El gozo es grande en nuestras vidas. Así, hermanos, en esta preciosa noche que tengo este mensaje, este consejo, que sigamos adelante, hermanos, de que no nos olvidemos que si amamos a Dios, no nos hace perfectos, sino que nos hace hacer o tratar de hacer mejor la voluntad de Dios. Y ayer vimos parte también de eso. Así vamos a darle gracias al Señor.